Okay, that's it. So let's get started. Me confirman, por favor, si están viendo la presentación en PowerPoint. Yes. Okay, perfect. Yes. Allí en casa, con el micrófono desactivado, va a repetir. Please repeat adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia nos sirven o nos ayudan a indicar, como su nombre lo indica, con qué frecuencia, qué tan a menudo realizamos una actividad o una acción. ¿Cada cuánto vas al estadio? Algunas veces. Algunas veces sería el adverbio de frecuencia. Siempre es un adverbio de frecuencia. Nunca es un adverbio de frecuencia. Y así sucesivamente. Les quiero compartir esta tablita que contiene algunos de los adverbios de frecuencia más comunes en inglés y ahí tienen una representación, un porcentaje. Más adelante les estaré explicando en qué consiste. Pues allí en casa vamos a repetir con el micrófono desactivado. Always. Always. Usually. Usually. Normally. Normally. Generally. Generally. Often. Often. Frequently. Frequently. Sometimes. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Seldom. Seldom. Hardly ever. Hardly ever. Rarely. Rarely. Never. Never. Let's do it one more time. Una vez más. Always. Usually. Normally. Generally. Often. Frequently. Sometimes. Occasionally. Seldom. Hardly ever. Rarely. Never. Okay, now let's continue with the meaning of these adverbs. Continuamos con los significados. Always significa siempre. Usually, usualmente. Normally, normalmente. Generally, generalmente. Often, a menudo. Frequently, frecuentemente. Sometimes, algunas veces. Occasionally,
Ocasionalmente. Seldom. Rara vez. Hardly ever. Casi nunca. Rarely. Raramente. Never. Nunca. Muy bien, en ese momento les voy a dar la oportunidad para que voluntariamente activen el micrófono y puedan practicar la pronunciación. Los escucho, voluntarios. Todos, profe, de una vez. Uno por uno, dicen el nombre y inician pronunciando para ir corrigiéndoles en caso que sea necesario. El nombre del... Your name, Mérida, okay, go. Always, ¿no? Yes, yes, continue. Usually. Yes. Normally. Okay. Generally, ¿no? Generally. 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 Ah, sí, sí. Generally. Okay, continue. I often, ¿no? Sí. Often, yes. Often. Frequently. Frequently, okay. Frequently. Sometimes. All right. Occasionally. Yes. Seldom. 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 Y la última no entendí. La que sigue, profe. Hardly ever. Hardly ever. Yes. Rarely. ¿Cómo? Rarely. Sonido Rarely. de Rarely. R-E. Ajá. Rarely. Rarely, yes. Y never. Yes, and never, that's right. Muy bien, thank you. Another person, please. Otro voluntario que nos pronuncie los adverbios. Profe, yo. Go ahead. Teacher. Jason Jonathan. Patiño. Okay, Jason y Always. comenzamos con Jonathan. Usually. Okay, yes. Always. Usually. Normally. Generally. Often. Frequently. Yes. Sometimes. Occasionally. Seldom. Hardly ever. Rarely. Never. Yes, una vez más aquí en generalmente. Generally. Generally. Yes, very well. Okay, let's continue with the next one. General. Yes, that's right. Yo. Okay, go ahead. Always. Yes. Always. Usually. Usually. Normally. Usually. Yes. Normally. Often. Me salté generally. Generally, yes. Generally. Friendly. Friendly. Frequently. Frequently. Yes. Constantly. Sometimes. Sometimes. Occasionally. Seldom. Hardly ever. Rarely. Never. Aquí. Rarely. Rarely. Bien, un sonido más latino sería rarely. Pero recuerda que esta R, el sonido de la R en inglés,
se emite en la parte o el paladar, parte trasera. Rarely. Rarely. Yes, that's right. Muy bien. Thank you. Muy bien, aquí tenemos entonces adverbs of frequency. Avanzamos. Tenemos aquí esta fórmula que nos indica cuál es la ubicación de los adverbios de frecuencia en una oración. Nos dice que inicialmente está el sujeto, luego se ubica el adverbio y luego el verbo principal. Es muy importante que tengamos en cuenta la ubicación del adverbio de frecuencia en la oración, antes del verbo principal y después del sujeto. Veamos unos ejemplos. Let's see some examples. Example number 1. I study after class. I study after class. Estudio después de clases. Con el adverbio de frecuencia, en este caso always, observen la ubicación. Sujeto o pronombre, I. Luego se ubica el adverbio, en este caso always, luego el verbo study, finalmente el complemento. After class. I always study after class. Siempre estudio o practico después de clases. Example number 2. I walk to work. I walk to work. Camino al trabajo. I usually walk to work. I usually walk to work. Usualmente camino al trabajo. Example number 3. I sing in the shower. I sing in the shower. Canto en la ducha. Con un adverbio de frecuencia sería I sometimes sing in the shower. I sometimes sing in the shower. Algunas veces canto en la ducha. Es importante tener en cuenta gramaticalmente la ubicación de ese adverbio. Después del sujeto o pronombre y antes del verbo principal en esa oración. All right, let's continue. Vamos a tocar un tema importante dentro del presente simple y son las reglas de las terceras personas. Recordemos que las terceras personas en inglés son, aquí la tenemos en paréntesis, he, él, she, ella, it, eso. Cada vez que hablemos de terceras personas del singular, nos referimos a he, she, it. He, she, it. ¿Por qué son tan importantes las terceras personas del singular en inglés? Precisamente porque hacen que los verbos tengan unos cambios o modificaciones. ¿Cuándo van a cambiar los verbos? Cuando se utilice una tercera persona del singular y cuando la oración sea afirmativa. Te lo vamos a acordar de esos detalles. Oración afirmativa, affirmative, tercera persona del singular, que es he, she o it. ¿Cómo van a cambiar esos verbos? Aquí los tenemos enumerados. 1, 2, 3 and 4. Vamos a ir paso por paso. Damos el punto número 1, en paréntesis. Cuando los verbos terminen en ¿qué letras? S, SH, CH, X, Z, U, O. A ese verbo en la parte final se le va a agregar ER.
S. Vamos a abrir por acá para que hagamos un ejemplo en contexto. Entre tanto, ustedes van a ir pensando en inglés, si recuerdan, un verbo que termine con alguna de esas letras, ya sea la S, SH, CH, X, Z, U, O. Muy bien. Let's continue. ¿Alguno conoce un verbo que termine en alguna de esas letras? Caminando, profe. Verbo, Oh, teacher. el verbo ir, muy bien. Vamos a decirlo en su forma base o forma infinitiva, que es, en este caso, ir. Entonces, por aquí copiamos go. El verbo ir termina en la letra O. Ella va al colegio todos los días. Vamos a aumentar aquí. Let's going to... Ok. Ella va al colegio todos los días. Vamos a traducir este ejemplo. ¿Qué es lo primero que vamos a tener en cuenta? Que en ese ejemplo estamos utilizando una tercera persona, que es ella. She hace parte de las terceras personas del singular. She. Es una oración afirmativa. Ya tenemos dos elementos para que ese verbo cambie. Ella. She. Va. El verbo ir ya sabemos que es go. Pero como ese verbo debe cambiar, ¿qué le vamos a agregar al final? Ese, profe. Le Pues, agregamos una E y una S. Go, al momento de pronunciar, sería she goes. Esta E sería silenciosa en este caso. She goes. She goes to school every day. Vamos a subrayar aquí. Ok. She goes to school every day. Si usted al momento de redactar, por X o Y razón, se copia she goes to school every day, al momento de hablar eso se entiende, pero ya sabe que gramaticalmente estaría equivocado. She goes to school every day. Vamos a hacer otro ejemplo. Otro verbo que termine en alguna de esas letras, diferente a O. Brush. Muy bien. Verbo cepillar. Brush. El niño cepilla sus dientes. Ayúdenme a traducir esta oración. El niño cepilla sus dientes. Profe, no es it, some, Repeat, please. it, son, Bueno, ese it es ese. sí. Bueno, No aquí, es it, profe, se pronuncia she o i. The Bueno. boy. no es he, bien, profe. He. bien. Aquí vamos a aclarar algo muy importante. En The inglés, boy. muy bien con the boy, excelente. Pero antes de copiar the boy, quiero explicarles
quiero que tengan en cuenta lo siguiente. He significa él. Eso es un pronombre personal. Pero they Es como un artículo, profe. es un artículo. Muy bien. Entonces aquí estamos diciendo el niño. El niño. Este él aquí no sería un pronombre personal, sino un artículo. En ese caso no podríamos decir he, sino they. Listo, para tener en cuenta. El niño, entonces habíamos dicho the boy. Let's continue, please. Brush. Brush. Sabemos que ese verbo Lleva le debemos agregar una E y una S. Porque al decir the boy, estamos hablando de el, he. Eso reemplazando el sustantivo al pronombre sería he. The boy brushes his dientes. Profe, y ahí el su sí lleva it, ¿cierto? Muy bien, en este caso, Su de él. su de él sería his. Ish. Ish. Y dientes, how do you say dientes? Ya se lo conocen de la rutina diaria. clean, ¿no? Clean. Clean, el verbo limpiar. Clean. Teeth. Teeth, muy bien. The boy brushes his teeth. Ahí tenemos la oración formulada. Avanzamos. Vamos con la número 2. Number 2. Nos dice que cuando el verbo termina en una consonante precedida, cuando el verbo termina en y antes de esa Y hay una consonante, cambiamos esa Y por una I latina y agregamos ES. Una vez más, el verbo termina en Y, pero esa Y está precedida por una consonante. Cambiamos esa Y por una I latina y agregamos ES. Pensemos en un verbo que termine en Y, precedido por consonante. Study, profe, estudiar. Muy bien, ahí está el verbo study. Study, el verbo estudiar. Termina en y antes de esa Y está la letra D, que es una consonante. Entonces aplica para esa regla. Let's say, mi hija estudia en el extranjero. Vamos a traducir ese ejemplo. Mi hija estudia en el extranjero. ¿Cómo quedaría ese ejemplo? My hija es Dagger. daughter. 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 My daughter. Studies. Ahí tenemos el verbo en su forma base. Sabemos que eliminamos esa Y, ponemos una I latina y terminamos con ES. In the. Muy bien, en inglés, en el extranjero, es una sola palabra que se dice abroad. My daughter studies abroad. My daughter studies abroad. Así quedaría ese ejemplo. Let's continue with the rule number 3. Número 3. Nos dice que cuando el verbo termine en Y, pero en este caso precedida por una vocal, vowel, entonces simplemente le agregaríamos la letra S al final. Verbo terminado en Y, precedido
por una vocal, simplemente agregamos S. Muy bien, entonces por ahí tenemos el caso del verbo Play. play, el verbo jugar, muy bien, play. Vamos a hacer el ejemplo, el perro juega con el hueso. ¿Cómo sería? Vamos a traducir, let's translate. The dog. The dog, yes. Plays. Entonces tenemos el verbo play, que simplemente agregamos una S. Plays, Plays. the dog White. play With, with with the Bomb. bone. The dog plays with the bone. Tenemos el ejemplo. That's right. Let's check it out here. The rule number 4. Tenemos regla número 4. Nos dice que el verbo have, que es el verbo tener, cambia a has. Have cambia a has. For example, ella tiene 2 hermanos. How do you translate? Vamos a traducir. She has 2 She has 2 brothers. brothers. Very well. She has 2 brothers. Brothers, si los hermanos a los que se refiere esta oración son hombres, pero si es un hombre y una mujer, hay un término en inglés que se utiliza para esa distinción y es siblings. Entonces, brothers se refiere solamente a hombres y siblings es el término para referirse a hombres y mujeres. She has 2 brothers o she has 2 siblings. Muy bien. Entonces allí tenemos esas 4 reglas fundamentales para el cambio de los verbos. Recuerde que el verbo solamente va a cambiar cuando sea tercera persona. Si en esta oración, en vez de ella, fuese yo voy al colegio todos los días, pues simplemente usted dice I go to school every day. Y el verbo no va a sufrir ningún tipo de modificación. Porque no se está trabajando con una tercera persona, sino con otro pronombre diferente. ¿Listo? Entonces vamos a tener eso en cuenta. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Profe, va bien, todo bien. Ya Vamos sabemos que bien. para el verbo, para cambiar el verbo tiene que ser que sea con he, she o it. O sea, que tienen que ser esos 3 pronombres para poderle cambiar el verbo, ¿cierto? Ya Muy si son bien. otros pronombres, no se cambia. Bien, entonces les voy a enseñar una expresión que es en inglés so far, So good. so good. Listo, la vamos a utilizar. So far, so good significa hasta ahora todo bien. So far, so good. So far, so good. Avanzamos. Let's continue. Pues aquí estamos en la parte afirmativa. Vamos a hablar un poco sobre la parte o forma negativa.
En el presente simple, forma negativa, aparecen dos auxiliares. Aquí lo tenemos. Do y does. Do, does. Ellos aparecen acompañados de una partícula negativa que es not. Do not, does not. Cada auxiliar trabaja con un pronombre personal correspondiente. Entonces aquí en paréntesis tenemos qué pronombres trabajan con qué auxiliares. Do not trabaja con I, you, we, they. I, you, we, they. Van con do not. Aquí en paréntesis nos dicen, do not puede ser abreviado, contraído, don't. Por otro lado, does not puede ser abreviado, doesn't. Doesn't. Y trabaja con quienes, aquí en paréntesis tenemos, con las terceras personas del singular, que sabemos que son he, she, it. Entonces recuerde, forma negativa, dos auxiliares. Do not, does not. Cada uno con sus respectivos pronombres personales. Vamos a ver cómo trabajamos con eso en contexto. Retomamos los mismos ejemplos anteriores. Ella va al colegio todos los días. Vamos a poner aquí affirmative. Ahora negative. Ella no va al colegio todos los días. Para hacer esa oración negativa, decimos she. ¿Quién me recuerda qué auxiliar trabaja con she? Vamos a darle aquí el doesn't. Muy bien. Does not o su abreviación doesn't. She does not. She does not. Verbo go to school every day. She does not go to school every day. O she doesn't, forma abreviada. She doesn't go to school every day. Al momento de escribir en inglés, hay una pequeña diferencia entre escribir de forma abreviada y no hacerlo. Si usted escribe de forma abreviada, sería un texto informal. Entonces, cuando estamos redactando informes o cualquier tipo de escrito formal, se procura no abreviar, ¿listo? Las abreviaciones son muy comunes al momento de hablar. She does not go to school every day o she doesn't go to school every day. Next example. Siguiente ejemplo. The boy brushes his teeth. El niño cepilla sus dientes. Vamos a formular esa misma oración, esta vez de forma negativa. ¿Cómo sería? Pueden activar micrófono y participar. The boy does not. Let's continue. Brushes his teeth. Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta que el verbo no va a cambiar, porque solamente cambia en oraciones afirmativas y esta es negativa. Listo.
The boy does not brush his teeth. O the boy doesn't brush his teeth. Excellent. Así quedaría esto en forma negativa. Let's continue with the next example. Mi hija estudia en el extranjero. Ahora vamos a decir, mi hija no estudia en el extranjero. Go ahead. Teacher, Yes. my Yeah. daughter My daughter, yes. eh, uy, That's not. that's not That's not. That's That's- not. abroad. Study abroad. Verbo muy bien. Study. Verbo en su forma natural, forma base. My daughter does not study abroad. Study abroad. Yes, that's right. And finally, here, the last example, let's going to turn it into negative. This is affirmative and now negative. ¿Cómo quedaría ese último ejemplo? Forma negativa. The dog does not fly the, ay, se me olvidó cómo se dice hueso, profe. With With the bone. The bomb. With the bone. bone. With the bone. The dog does not play with the bone. Muy bien, así formamos oraciones negativas en presente simple. Nos faltó esta. ¿Cómo sería la negativa de esta? Yo no voy al colegio todos los días. If I I do not Muy bien. I do not o don't. I do not. school, Verbo ir. Go go to school to school every day. every day. That's right. Muy bien. There you have the negative sentences. Ahí tenemos las oraciones negativas. Avanzamos con la última forma, que es la forma interrogativa. Es para hacer preguntas en presente simple, podemos guiarnos con esta fórmula. Se inicia con el auxiliar, ya sea do o das. Eso depende de qué, del sujeto o pronombre personal que se utilice en esa oración. Entonces, iniciamos con auxiliar, luego sujeto, luego el verbo, complemento si lo hay, y un question mark, signo de pregunta. Auxiliary, subject, verb, complement and question mark. Vamos a ver esa fórmula en contexto. Retomamos los mismos ejemplos. Esta vez vamos a preguntar. Teacher, ¿puede regresar un momentico más, por favor? Yes, sure. There you have.
Ya. Ready, Bien. okay. Welcome. ¿Va ella al colegio todos los días? There is another one. ¿Va ella al colegio todos los días? Vamos a minimizar aquí y acá. Recordemos que nos dicen, iniciamos con auxiliar. ¿Con qué auxiliar Go, iniciaríamos? Go es el verbo. Exacto. Sabemos que ya sea do o das, dependiendo del pronombre. Dash. Muy bien, iniciamos con das, luego sujeto o Da. pronombre. Go, She. Pronombre, muy bien. She, ahora sí el verbo. go. En su forma normal y el complemento. To school every day. Y finalizamos con un question mark. Does she go to school every day? Does she go to school every day? ¿Va ella al colegio todos los días? Vamos a responder. Afirmativo. Yes, coma, yes, coma. She. Respuesta larga. Yes, she. Go to. She goes. Recuerde que es una respuesta afirmativa. Aquí el verbo otra vez cambia. Lleva She la E. goes to Goes school every day. every day. Yes, she goes to school every day. Forma negativa. Entonces aquí también vamos a tener en cuenta no confundir no, ese no, solo lo utilizamos al momento de responder y se ubica en la parte inicial con una coma. No lo podemos confundir con la partícula not. Entonces, no, she, let's continue. Help O me sea with que se escribe no y se lee now. no, yes. The pronunciation is no. No, she That's she doesn't. Muy bien, podemos aquí decir she doesn't go to school every day. Si ponemos la forma sin abreviar sería she does not. Entonces, lo que yo les decía hace un momento era que muchas personas tienden a confundir no con not. Entonces, al inicio de la respuesta negativa suelen poner not. Entonces, para tener en cuenta que son diferentes. No y not. Ese no lo utilizamos solo en la respuesta negativa. Y este not es la partícula negativa que acompaña a estos auxiliares. No, she does not, or she doesn't go to school every day. Okay, let's continue. This is the same example. ¿Cepilla él sus dientes? ¿O cepilla el niño sus dientes? Formulemos. Let's going to formulate this question. Help me with this. Auxiliary. That's not teacher. Repeat, please. That's not. Si Does iniciamos not. con does not, sería
una forma negativa. Recuerda que en la interrogativa el auxiliar va sin la partícula not. Ah, sí. Solo el Does. auxiliar. Entonces sería does. Muy bien. Luego sujeto. That boy. The boy. The boy. The Ah, boy. that's That's the boy. Verbo. Brush. Brush. Complemento. It, His him. teeth. Y finalizamos con un question mark. Teach. Does the boy brush his teeth? En este caso vamos a hacer las respuestas, pero respuestas cortas. Ya que en la parte superior, en el ejemplo anterior, vimos cómo es la respuesta larga. Ahora vamos a ver respuestas cortas. Yes, Yes. he does. ¿En qué consiste la respuesta corta? El pronombre y el auxiliar. Yes, he does. Negative. No, he doesn't. Does the boy brush his teeth? Yes, he does. No, he doesn't. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en la parte interrogativa? Observe que aquí en la pregunta, aquí nos dicen cepilla el niño. Estamos respetando el sustantivo, el sujeto como tal. No estamos diciendo cepilla él, sino cepilla el niño. El niño es el sustantivo. Y en la respuesta sí podemos intercambiarlo por el pronombre. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que se está hablando de quién, the boy. Entonces, en la respuesta sí lo podemos cambiar porque ya sabemos que se habla de the boy. Does the boy brush his teeth? Yes, he does. No, he doesn't. Respuesta negativa corta. Muy común utilizar forma abreviada. Okay, let's move on. Interrogative. ¿Estudia mi hija en el extranjero? Let's going to formulate this question. Does. Does. Does Does. Does. Eh, Dower. Dower. my daughter, yes, that's my daughter. Nunca me olvidé al principio. My daughter study. Study in Study abroad. abroad. That's right. That's my daughter study abroad. That's right. Okay. Vamos con el último. El perro juega con el hueso. Okay, 1 second, please. Okay, let's going to do it again. Here. Interrogative. Juega
el perro con el hueso? ¿Cómo quedaría esa pregunta? It's going to formulate. Go ahead. Does. Puede ser juega con el Yes, tell me. juega con el hueso. Yes. Vamos a copiarla aquí. Juega el perro con el hueso. Ahora sí. Ahí tienen la guía. Let's formulate. Does, brother. Does Dog. el artículo the dog. Does the dog The dog. Does the dog Line. play play with with the bone, profe. yes. Does the dog play with the bone? Does the dog play with the bone? That's right. And here we have another example. In this case, we are going to formulate ¿Tiene ella dos hermanos? Go ahead. Does, otra vez, profe. Yes. Have. Does, luego sigue subject, sujeto, pronombre. She. Does she Have, profe. Does she have Two two brother. brothers? Does she have two brothers? Okay, ¿es hack o hacks? Es Muy have. bien. No se supone que no cambia porque no lo está haciendo en afirmativo, profe. Bien. Entonces solamente recordemos que cambia en afirmativo. Aquí estamos en interrogativo. Muy bien. Excelente. Si quisiéramos preguntar, ¿tiene usted dos hermanos? ¿Cómo sería en inglés? ¿Tiene usted dos hermanos? Has, teacher, ¿no? Ah, ¿Tiene usted dos hermanos? has it. Recuerda que la pregunta inicia con un auxiliar. Sí, sino que iba por otro lado. Is, no, teacher. Ah, es, da. El primero. El primero. ¿Qué auxiliar utilizamos? Entonces, lo primero que usted va a identificar es ¿cómo se dice usted en inglés? How do you say usted? You. You, muy bien. Entonces, you, véalo aquí, trabaja con el auxiliar do. Entonces, esa pregunta inicia con do.
Pero eso es lo que yo le estaba preguntando, que cómo se pronunciaba do. Ah, ok, perfecto. Porque el otro es das, El otro es entonces does. Muy bien. Entonces iniciamos do, con do y luego, have, después de do, el pronombre You. you, you, do you you, luego el verbo, have do you have two two brothers. brothers? Do you have two brothers? For example, Mérida, do you have two brothers? No, teacher. Respuesta completa en inglés. ¿Cómo sería la respuesta completa? A ver, ¿quién la puede hacer? Do you have two brothers? Teacher, así no me acuerdo y ahorita tuve que pararme porque hago acá con mi niña. Entonces no tengo los apuntes, no sé. Ok, ¿quién lo quiere intentar? Respuesta completa. Pregunta al aire. Do you have two No, brothers? I don't know brothers. Faltó el verbo. Faltó el verbo y al inicio faltó no. no, no, I, no, I do not do not have brother. Two brothers. Yes, very well. Muy bien. Solo te faltó decir two brothers. Luisa, una vez más. Y No. esta vez, para sonar un poco más natural, recuerda que al momento de hablar es más común utilizar la abreviación. Ok, profe, entonces sería no, I, espera un momentico que se me olvidó. Este sería now, I, That's it. two brother. Repeat, please. Now, I have two brother. Faltó la negación. Now, I have do not I don't I don't two brother. I don't have. Okay? I don't have two brothers. I don't two brothers. I don't have two brothers. Vamos a formular juntos otra pregunta. Vamos a formular la pregunta. ¿Vive usted en apartado? ¿Cómo sería? ¿Vive usted en apartado? Profe, sería do you live in apartado? Yes, very well. Do you live in apartado? Ahora te devuelvo esa misma pregunta. Do you live in apartado? Yes. I live in apartado. Good. Néstor, do you live in Carepa? I live in apartado. Muy bien, entonces
Inicialmente me vas a negar esa pregunta. Vas a decir, no, yo no vivo en Carepa. Yo vivo en apartado, para que practiquemos las dos estructuras. Okay. No. I don't live in Carepa. I live in apartado. Yes, perfect. Very well. Jason, do you live in Chigorodó? No. I'm not in Chigorodó. I don't live. I don't live in Carepa. Repeat, please. I am not in Chigorodó. Okay. I don't live. I don't live in Chigorodó. I am live in Carepa. I live in Carepa. I live in Carepa. Yes, very well. Vamos a formular la última pregunta. ¿Trabaja usted en esta empresa? ¿Trabaja usted en esta empresa? Yo les voy a dar el complemento. El complemento a esa pregunta sería in this Do. company. Ustedes formulan el resto. ¿Trabaja usted en esta empresa? Profe, sería do you work Work in his company? Yes. Do you work in this company? Junior, respuesta negativa. Do you work in this company? no. Do you work in this company? Una vez más. Do you work in No. this company? No. Do you not Okay, work allí in this respondes. company? Allí respondes. No, I don't. No, I don't Work. in this company. Yes, no, I don't work in this company. Yes, that's right.